¿Qué pasa? Si yo acá tengo una pequeña ondulación y el primer yo lo doy grueso, el primer al ser líquido se va a autonivelar, entonces va a absorber toda esa ondulación que quedó. Entonces, al absorber esa ondulación, cuando elijo el primer, que en ese caso lo lijaría con taco para asegurarme que quede derecho, no es necesario que siga aplicando más masilla. Ya el primer cumpliría la función de una masilla líquida, como quien diría. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Mi nombre es Diego Mariano Sosa, soy pintor profesional automotriz con 30 años de experiencia en el rubro. Empecé desde muy joven, me especialicé en lo que es modificación de autos con fibra de vidrio, pinturas especiales, restauraciones. También tengo más de 6 años de experiencia como instructor o profesor de pintura automotriz. Bueno, y en este canal la idea es enseñarle todo lo que he aprendido en esta cantidad de años con esta profesión, enseñarle todo los porqué de la pintura, lo que hay adentro de la pintura, cómo funciona por dentro la pintura, porque estoy convencido que cuando uno sabe cómo funcionan los materiales y cómo es la estructura de la pintura, cómo son los procesos, puede llegar a grandísimos resultados. Más allá si te estás iniciando como un hobby, querés tener algún proyecto o quieres tomarlo como una salida laboral, que de hecho es una salida laboral bastante interesante. Así que bueno, sin más vuelta, empezamos con el tema de hoy. El lijado, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, es algo muy importante. Yo no sé si será lo más importante de la pintura, no sé si será la parte más importante, pero les aseguro que si saben, tienen un sopleteado medianamente normal o bueno, un sopleteado bueno o muy bueno, y la parte de la lija está mal, todo lo que es el proceso lijado está mal, por más que hagan un excelente trabajo de sopleteado, con una excelente pintura, con excelentes materiales, el trabajo no va a quedar bueno, no va a quedar bien. De hecho, en mi experiencia personal, esto lo cuento como anécdota, hice muchos trabajos en mi vida, muchos trabajos de otros talleres que han venido al mío por cuestiones de que, bueno, lo llegaron a reparar, a pintar y no quedaron en buen estado, no quedaron bien. Estamos hablando de vehículos nuevos, ¿no es cierto? De vehículos de alta gama que requieren un nivel de terminación perfecto. Y la mayoría de las veces el problema estuvo en el lijado. Cómo lijaron más que todo la primera parte, que vendría a ser la parte de la masilla poliéster. Eso yo creo que es la parte más crítica. Y en esos casos que yo le estoy diciendo, la mayoría de las veces lo único que tuve que hacer es volver a lijarlo, porque digamos tenía material de sobra, como quien diría. Así que bueno, para entender un poco más los distintos problemas que pueden llegar a tener con el lijado si es incorrecto, dependiendo de la etapa en la que estamos, vamos a hacer el típico gráfico que hago yo con las diferentes capas de pintura, así podemos entender un poquito mejor de qué se trata el tema que estamos hablando hoy. Bueno, como ya han visto en otros videos anteriores míos, siempre realizo este gráfico donde acá represento la chapa o lámina, que vendría a ser la chapa del vehículo o de una parte del vehículo, que puede ser obviamente el capó, una puerta, un guardachoque, un paragolpes, lo que sea parte del vehículo. Esto representa lo que es la masilla poliéster, esto representa lo que es el primer, el color y el barniz. Bueno, vamos a empezar por el principio de lo importantísimo que es lijar en cada nivel correctamente. Y desde mi experiencia y mi punto de vista, yo creo que las partes, todas son fundamentales, ¿no? Pero lo más crítico y donde más se ve el trabajo es en la parte de la masilla. ¿Por qué es en la parte de la masilla?
Porque cuando tuvo un choque el vehículo, en el área que estamos reparando, la masilla se aplica obviamente cuando hay un choque. Si no hay un choque y es simplemente repintar porque la pintura está gastada, está quemada o algo, y no va a llevar masilla poliéster, obviamente esto no existe. Arrancaríamos del primer para arriba. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio suponiendo que reparamos un bollo, un golpe, una bolladura y tenemos que aplicar masilla. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué es tan importante el tema de la masilla? Lijarla bien. Porque cuando ha tenido un bollo, como le estaba comentando, cuando el chapista termina, o el hojalatero termina de reparar esa pieza, ¿no es cierto?, de sacar ese bollo, queda como un microabollado así muy, muy, muy pequeño, ¿no es cierto? Que eso hay que emparejarlo con obviamente con masilla poliéster. Ni hablar que la pieza, ¿no es cierto? Un capó, la puerta, la pieza que estemos reparando en cuestión, tenga un filo, tenga una parte redondeada hacia adentro, redondeada hacia afuera. Puede tener muchísimas formas. Así sea un techo que uno dice, bueno, un techo es plano, el techo no es plano, el techo siempre tiene una curvatura. Un capó o cofre tiene una curvatura. Obviamente hay partes, vehículos que son bastante rectos, pero ninguno es una recta perfecta. Entonces, si uno no lija bien esa parte, si uno no lija como corresponde, no lija bien con los tacos que corresponde o con la lija, después cuando ustedes sopleten, ¿no es cierto? Por más que esté súper bien sopleteado, que el color le quedó perfecto, estamos hablando que esa parte quedó perfecta. Si no está bien lijado recto, puede haber ondulaciones. Si la línea, la marca o la parte redondeada no quedó bien, se va a notar todo. Entonces uno puede ver el auto totalmente pintado perfectamente, pero lo ve así en contraluz o lo ve hasta de frente, y si eso no está bien, está ondulado o las líneas no están bien marcadas, obviamente que se nota que ese auto ha tenido una reparación y que está mal reparado. Entonces, por eso les digo que es muy importante la parte de la lijada y especialmente la de la masilla, porque si, ahí está cómo va a quedar el trabajo, digamos, toda la forma del vehículo. Que si, les vuelvo a repetir, si no queda bien y queda ondulado, obviamente, por más perfecto que esté esto, no va a quedar bien el trabajo. Entonces, para arrancar de cero, vamos a arrancar por el tema de la chapa. En otro video anterior que ya hice, de lijado en seco y al agua, las diferencias, expliqué que cuando el hojalatero o el chapista repara una pieza del vehículo, siempre cuando hace el trabajo de reparación se lastima la pintura, ¿no es cierto? Entonces puede quedar una parte, queda una parte que está la chapa pelada, la chapa cruda. Y después alrededor puede ser que quede la pintura original. Entonces, nosotros cuando vamos a aplicar la masilla poliéster, ¿dónde la vamos a aplicar? Sobre la parte que se hizo la reparación, ¿no es cierto? Donde está la masilla cruda. Ese primer lijado es muy importante y bastante importante, más de lo que piensan. ¿Por qué? Porque les voy a hacer un dibujo para que se entienda un poquito mejor. Nosotros tenemos la chapa que, como les dije, cuando el hojalatero hace el trabajo de reparación, ¿no es cierto? Digamos que esta es la pintura vieja, cuando el chapista hace la reparación, obviamente esta parte está abollada, va a sacar la pintura donde está el bollo, supóngase que esta es la parte abollada, va a sacar la pintura donde está el bollo, y acá por lo general va a quedar un escalón de lo que es la pintura vieja. Esto es pintura
Esto es pintura, esto es la pintura vieja. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener muchísimo cuidado. Primero, dos cosas. Si yo pongo la masilla poliéster sin haber lijado bien eso, cuando yo pongo la masilla poliéster y ya lije todo, ¿no es cierto? Acá, esta parte, obviamente estamos hablando milimétricamente, ¿no es cierto? Esta parte puede haber riesgo que se pueda llegar a marcar o que no quede bien, que se una la masilla con la pintura. Esto obviamente estamos hablando de una cosa muy fina. Pero ese espesor muy fino, aunque ustedes no lo crean, pueden pasar cosas malas. Le digo, a mí me ha sucedido en mis inicios por haber evitado, por haber lijado mal eso, me ha pasado. Entonces, bueno, uno no quiere que cometan esos errores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para evitar que eso suceda? Es lijar antes de poner la masilla poliéster. Esto hay que lijarlo, digamos, todo el borde de donde estuvo la reparación, hay que lijarlo para que quede mucho más como una bajada, no quede el corte, sino quede una bajada. Entonces, cuando ustedes masillan, ya la superficie en donde se va a agarrar la pintura vieja con la masilla poliéster, ya es mucho más la superficie. Entonces, se va como a solapar sobre la pintura vieja y ahí sí va a tener un buen mordiente la masilla. Y entonces ya va a ser difícil que se despegue o que se marque, porque el solapado, le vamos a llamar, ya va a ser mucho más grande, va a ser la superficie de contacto, va a ser mucho más grande. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa tienen que tener, pero muchísimo en cuenta? Cuando ustedes están lijando esa parte, fíjense en que todo esto que les estoy comentando es más allá del sopleteado, ¿no? Porque estas partes son críticas, porque si ustedes sopletearon bien y se les marca la masilla, por más que esté perfecto, la masilla se va a marcar y le va a arruinar el trabajo. Esto que le voy a contar ahora también es otro problema que pueden tener. Cuando el chapista enderezó, ¿no es cierto? O el ojalatero sacó el bollo, ha utilizado martillo, aguantador para golpear. A lo mejor sí o a lo mejor no, ha utilizado el soplete para hacer ventosas. Las ventosas es cuando calientan la chapa y dependiendo si es para adentro o para afuera, la chapa sale o la chapa se hunde. Eso es para que quede más derecho. En ese proceso de golpeteo o en ese proceso de ventosa que la chapa levanta temperatura, la pintura vieja puede ser, y la mayoría de los casos sucede, se despega acá. ¿Por qué? Esto al calentarse, la chapa dilata, entonces tenemos la pintura que es como si fuera un plástico, ¿no es cierto? Entonces, al calentarse, se despega. Entonces, cuando ustedes eligen todo el alrededor de la reparación, tienen que asegurarse que todo el contorno de esa lijada, que todo el contorno no esté la pintura suelta. Eso se hace que o con la uña o con la espátula, con una chapa, se clava ahí y se trata de levantar. Si se levanta el pedazo, hay que levantarlo hasta que no se levante más. ¿Por qué? Porque si acá, supóngase que acá tenemos la chapa y acá tenemos la masilla, ¿no es cierto? Y acá se despegó, está despegada la pintura vieja y nosotros venimos, ponemos la masilla poliéster, acá se agarró perfectamente, acá, bueno, está agarrado perfectamente. Esto que está suelto acá es aire, ¿no es cierto? Es aire que quedó, está despegado eso. Entonces puede suceder por los cambios de temperatura, que esto empieza a dilatar. Ustedes acuérdense que el vehículo está al aire libre, le puede estar tocando
puede pasar de mucha temperatura en verano, si llueve pasa a temperatura fría, puede haber cambios de temperatura. Lo tienen en la cochera, en la sombra con una temperatura agradable y cuando salen afuera y lo dejan al mediodía en verano al sol. Cambia mucho la temperatura. Entonces puede ser que esta masilla que está despegada por los cambios de temperatura se despegue más aún y se levante un poco, que eso es otro de los motivos por lo que se produce lo que es la ampolla, una ampolla o que se marque nuevamente la masilla. ¿Por qué? Porque eso está trabajando ahí, tiene aire atrapado, no está despegado. Si es muy poco, a lo mejor no pasa nada. A lo mejor no pasa nada. Pero es muy probable que sí pase algo, especialmente con la temperatura. Ya van a ver que en estos procesos de lo que es la pintura automotriz, la temperatura, especialmente el calor, es lo que más contraproducente o más problemas trae en lo que es el tema de la pintura automotriz y los problemas que suceden, ¿no es cierto? Bueno, entonces, retomando un poquito el tema, vieron la importancia que es la primer lijada, lo que es la primer lijada antes de aplicar la masilla poliéster, lijar los bordes de donde se ha hecho la reparación, el borde de la chapa vieja con la chapa, con la pintura, perdón, con la chapa donde se hizo la reparación con la pintura vieja, es fundamental que esté bien lijado para luego poner lo que es la masilla poliéster. Si en vez de chapa cruda tuviéramos pintura vieja y por algún motivo le ponemos masilla sobre esa pintura porque no lo quieren enderezar o por algún motivo que no se debe hacer eso porque sí se tiene que sacar el bollo, pero vamos a suponer que eso suceda, tiene que estar bien rayada la pintura, ¿no es cierto? Tiene que estar bien rayada para que no tengamos el problema de que se despegue la masilla poliéster. Si la masilla poliéster no se adhirió bien en la superficie en la que sea, eso va a tender a despegarse y al despegarse lo que va a suceder es que se va a levantar la pintura y va a salir la ampolla y con el tiempo, con algún golpecito o algo, se va a caer el pedazo. Así que, bueno, ya espero que haya quedado claro esta etapa del lijado, lo fundamental que es. Ahora vamos a ver, una vez aplicado la masilla poliéster, vamos a hacer nuevamente el dibujo y lo vamos a hacer bien exagerado, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esto es la chapa. De nuevo, este dibujo está bien exagerado. Cuando nosotros aplicamos la masilla poliéster, la idea de la masilla poliéster, ¿no es cierto? Vamos a hacer todos los... Siempre la masilla poliéster la dibujo así porque, como dije en otro video, está constituida por resina y talco industrial. Entonces esto representaría los granos de lo que es la masilla poliéster. La idea de la masilla poliéster, obviamente, es rellenar todos esos picos y valles, toda esa ondulación que quedó en la masilla, en la chapa, perdón, cuando se enderezó, que puede ser o microscópico así o muy chiquitito o puede ser ondulaciones más grandes. El tema de las ondulaciones más grandes técnicamente se tiene que sacar con el enderezado, pero bueno, suponiendo que tenga ondulaciones grandes. Cuando ustedes aplican la masilla poliéster, siempre la van a estar aplicando, ¿no es cierto?, en cantidad. Ustedes van a agregar una mano, dos manos, las manos que hagan falta, dependiendo de cuánto es la deformación que tienen o cuánto es lo que tienen que rellenar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando lijan la masilla poliéster, ¿no? Cuando lijan la masilla poliéster, lo que más tienen que tener en cuenta, obviamente, es la terminación, lo parejo que quede, lo recto que quede. Si es un paño recto, así una puerta recta, un techo o algo, tienen que dejarlo recto, perfecto.
que siempre cuando ustedes van lijando, ¿no es cierto? Esto se va gastando, se va gastando, se va gastando, se va gastando. Y ustedes dicen, ¿hasta cuándo tengo que dejar de lijar? Tengo que dejar de lijar cuando empieza a aparecer la chapa. La chapa. Ustedes aplicaron masilla poliéster, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer el primer lijado. Lijan con un taco, obviamente, en círculo, en diagonales. Voy a hacer un video especialmente hablando de eso. Círculos y diagonales. Entonces ustedes lijan. Y usted dice, ¿hasta cuándo tengo que lijar? Ustedes tienen que lijar en dos ocasiones, ¿no? Cuando ustedes controlen y vean que está todo bien, que quedó recto, que la línea está todo bien, está perfecto, ahí tienen que dejar de lijar. O si ustedes están lijando y empieza a aparecer la chapa, que ustedes ven la masilla y empiezan a ver que empieza a aparecer la chapa en diferentes lugares, ahí tienen que dejar de lijar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es pasar la mano, ¿no es cierto? Y controlar. Si quedó bien, listo. Ahí es donde ya tienen que dejar de lijar. ¿Qué pasa? En ese momento ustedes tienen que ver si no quedó alguna partecita baja. Si quedó alguna partecita baja, ahí van a tener que repasar únicamente esa parte donde quedó baja. No hace falta repasar toda la masilla. O otra opción que también lo sabía hacer, repasaba un poquito, digamos, donde estaba abajo y después una capa muy finita en toda la masilla para cuando vuelva a lijar, estas puntas que quedaron expuestas no se marquen tan rápido. Entonces yo lijo y cuando empiezan a aparecer de vuelta la chapa, hay control. Si quedó bien, perfecto. Si no quedó bien, tengo que seguir aplicando masilla. ¿Qué pasa? La idea no es aplicar masilla. Ustedes, cuando un trabajo está bien hecho, es cuando menos masilla poliéster utilicen. Durante menos masilla poliéster utilicen, el trabajo quiere decir que su hojalatero, su pintor, su chapista ha hecho un excelente trabajo. Al hacer un excelente trabajo, ustedes necesitarían poner la menor cantidad posible de masilla poliéster. ¿Para qué ponen masilla poliéster? La masilla poliéster la ponen para tapar toda esa ondulación, esa microondulación que dejó el golpe del martillo cuando pasó la lima, ¿no es cierto? Por eso, durante menos masilla poliéster utilicen, mejor va a ser el trabajo. Otra cosa, ¿qué pasa cuando ustedes tocan la masilla, ¿no es cierto? Y le han puesto cantidad y le aparece la chapa? Muchas veces lo que se sabe hacer es con un martillo con una punta muy finita, piquete, nosotros le llamamos, no sé cómo lo llamarán en su país, se le pega en las partecitas donde se marcó, se levantó la chapa, que se ve la chapa, se le pega muy despacito, muy despacito. Porque obviamente quiere decir que esas partes están más altas, entonces se les puede llegar a bajar un poco, pero tampoco mucho, porque se supone que cuando lo repararon, le vuelvo a repetir, ya pasaron la mano y ya estuvo bien arreglado desde un principio. Entonces, para no hacerlo tan largo, cuando empieza a florecer la chapa es el momento que tienen que dejar de lijar y controlar. A ver si necesitan más masilla o simplemente pegándole un poquito, baja. En muchos casos, si ustedes utilizan el primer en forma de relleno, lo dan bastante, digamos, puro con relleno, el primer va a absorber toda esa ondulación que tiene. De hecho, cuando hay golpes grandes, cuando hay grandes masillas o hay que emparejar algo grande, ¿no es cierto? Un capó, más que todo en una restauración se utiliza eso. En mi caso, en mi experiencia, yo utilizo el primer en forma de relleno, entonces le doy una muy buena cantidad. ¿Qué pasa? Si yo acá tengo una pequeña ondulación y el primer yo lo doy grueso,
el primer a ser líquido se va a autonivelar, entonces va a absorber toda esa ondulación que quedó. Entonces, al absorber esa ondulación, cuando elijo el primer, que en ese caso lo lijaría con taco para asegurarme que quede derecho, no es necesario que siga aplicando más masilla. Ya el primer cumpliría la función de una masilla líquida, como quien diría. Pero estamos hablando de un primer que pueda funcionar de relleno, estamos hablando de un primer 2K de alta calidad, ¿no es cierto? Que en una restauración, he hecho muchas restauraciones en mi vida con chapas. Imagínense, en el auto más viejo que hice fue modelo 22, un Ford T, muy viejo, y sí necesité utilizar el primer como rellenador, ¿no es cierto? Entonces, ¿vieron la importancia del lijado en este proceso? Les vuelvo a repetir, si en este proceso ustedes dejan estas marcas, cuando pongan el primer, si lo ponen muy fino, el primer se va a absorber de diferentes formas, acá que acá. Entonces van a quedar las marquitas, Si lo usan más grueso, no van a quedar las marcas. Pero bueno, eso ya tienen que ir viendo ustedes y su propia experiencia se los va a ir dando, ¿no es cierto? O tienen que ir viendo en qué momento van a necesitar un primer de relleno y en qué momento únicamente que sea un fondo. Así que, bueno, con esto ya tendríamos la importancia de lo que es la lijada en la masilla poliéster. Otro tema en la masilla poliéster, muy importante. ¿Con qué lija se lija esta masilla y por qué? ¿Por qué utilizar esa lija? Cuando ustedes están lijando la masilla poliéster, lo que más se aconseja es lijar con una lija bien gruesa. En mi caso yo utilizo número 80 en seco. A veces sé utilizar número 60, que es bastante más gruesa. Cuando son masillas muy grandes, un capó, algo, necesito mucha velocidad. ¿Por qué lijo con esas lijas gruesas? ¿Por qué es conveniente en este paso lijar con una lija gruesa? Porque ustedes lo que necesitan es aplanar. Ustedes necesitan dejar la superficie plana, que sea lo más plana posible. Si ustedes utilizan una lija muy fina, una 100, una 120, esa lija es tan fina que ustedes van a empezar con el taco, van a empezar a lijar muy rápidamente se le va a empastar, por más que sea en seco, la van a limpiar, van a seguir, pero van a tener que hacer mucha fricción, van a tener que apretar más el taco, porque ustedes eso lo van a querer hacer rápido, digamos, quieren hacer trabajo rápido, no quieren estar 2 días lijando un capo. Entonces, durante más fina sea la lija en este proceso, la fricción va a ser más grande, ustedes se van a cansar más rápido. No sé cómo explicarlo, pero el desbaste que va a tener, no digo que va a ser imperfecto, pero ustedes al aplicar más presiones, supóngase, la presión que aplican cuando el brazo está estirado a cuando está acá va a ser muy diferente. Entonces ustedes van a aplicar diferentes presiones. ¿Por qué? Porque la lija es fina y ustedes quieren que gaste. Entonces esas diferentes presiones van a hacer que el capo a lo largo de la superficie va a ser, no va a estar bien, va a tener una ondulación grande, pero ondulación al fin. Con una lija gruesa, con una 80, con una 60, al tener un desbaste mucho más rápido, ustedes, por el simple hecho de mover el taco con una presión uniforme en todo el círculo, en toda la diagonal, eso va a gastar muy rápido, va a gastar rápido. Instantáneamente le va a empezar a marcar donde están los pozos, ¿no es cierto? Entonces ustedes lijan con la lija gruesa, instantáneamente le va a marcar los pozos. Cuando empiece a aparecer la chapa, tienen que controlar, repasar de nuevo, todo lo que ya hablamos anteriormente. Y ustedes dirán, bueno, pero si yo lijo con una lija muy gruesa, después con una 80, con una 60, cuando aplico el primer se me puede marcar la raya lija.
Totalmente. Por eso, después de lijar la masilla poliéster, ¿no es cierto? La lijamos con una 80 o con una 60. Después de lijar con este grano, repasamos con una 180. Repasamos con una 180. Al repasar con una lija 180, que lo podemos hacer con un taco de goma, ya no necesitamos emparejar porque se supone que ya con la lija 80 o 60 ya dejamos bien parejo. Con un taquito de goma se repasa con una 180, que la única función que es eso, la única función que cumple es borrar la raya que dejó la lija 80 o 60, ¿no es cierto? Es la única función. Una vez que ustedes aplicaron, lijaron con 180 y aplicaron el primer, de la forma que sea, ¿no? O de relleno o de fondo, ya cuando ustedes aplicaron el primer, ya no van a tener ninguna clase de raya. Puede ser que se les haya pasado alguna rayita por ahí, pero el primer la va a absorber tranquilamente. Entonces, recapitulando esto, todo lo que es la lija de la chapa cruda, la pintura vieja, todos los filos y lo que es la masilla poliéster, yo recomiendo lija grano 80 o 60. 80 si son masillas comunes, 60 si son grandes superficies, como un techo, como un capó. Y una vez finalizado el trabajo que ya quedó parejo, se repasa rápidamente con 180 para que ya quede la superficie lo más lisa posible para la aplicación del primer. Bueno, ahora vamos a pasar con las siguientes etapas de la pintura. Bueno, volvemos a nuestro famoso dibujo. Ya han visto que la parte de lo que es la masilla poliéster, ¿no es cierto? Desde el comienzo, desde preparar la chapa de la masilla poliéster hasta la aplicación del primer, es la parte, para mí entender, ¿no es cierto?, la más lerda, la más tosca, la más sucia, mucho polvillo dando vuelta. Es la parte que va a definir la forma del auto, la forma de la pieza que tiene, las líneas. Es lo que más se demora. Obviamente, dependiendo, si es una masilla pequeña, se hace en 3 segundos, ¿no? Pero en una restauración, en un choque grande que hay que hacer, pintar un capó entero, taquear un capó entero, una puerta entera, un costado, ¿no es cierto? Es el proceso más lerdo, el más sucio, pero creo que es el más importante o uno de los más importantes, porque le vuelvo a repetir, de eso va a depender la forma que tiene el vehículo, ¿no es cierto? Las líneas que tiene, y ahí va a ser cuando el trabajo esté bueno, ¿no es cierto? Que tenga una buena calidad, más allá de la calidad del soqueteo. Entonces, ya superando esta etapa, que ya hemos aplicado el primer, ya la lija de acá para arriba es muchísima, pero mucho más sencillo, mucho más rápido, es más detallista, pero es mucho más rápido, es mucho más rápido. Entonces, una vez que ustedes tienen el primer, lo primero que tienen que hacer es mirar muy bien la pieza y ver que no hayan quedado algún pocito, alguna raya, que haya quedado algún detalle. Si ha quedado algún detalle, ahí ya se saca con un poco de masilla. En mi caso personal, yo esos detalles los saco con la masilla poliéster, la masilla que yo utilizaba, es una masilla muy fina, entonces me permite hacer ese grado de detalle, me lo permite hacer. Si es un detalle muy grande, en teoría no debería estar sucediendo porque se supone que ya lo sacamos desde acá. Entonces estamos hablando de detalles mínimos. Yo lo saco con masilla poliéster, que es tapar prácticamente eh, pocitos que hayan quedado o alguna raya que haya quedado, ¿no es cierto? Entonces se detalla, como quien dice, se saca todos los detallitos, todos los pocitos que tenga, y después se pasa al lijado del primer. El lijado del primer
excepto que sea una pieza grande que lo hayan usado como rellenador para emparejar, se elija con una gomita o con un taquito muy chico, que por lo general son de goma, eh, con un número de lija dependiendo de lo que vayamos a pintar arriba. En este caso, yo acá le puse color y laca, es porque vamos a pintar con un bicapa. Entonces, si ustedes van a pintar con un bicapa, el número que tendrían que estar lijando el primer sería con una lija número 500. No sé si se nota bien. Número 500. ¿Por qué una lija 500? ¿Por qué no 400? ¿Por qué no 600? Eh, en mi caso, el número que mayor me ha funcionado, yo he probado con todos los granos, con una lija 400 se hace mucho más rápido, pero puede llegar a notarse la raya de la lija. Entonces, si ustedes lijan con una 400, ¿no es cierto? Al agua, todo esto ya es al agua. Elijan con una 400 y después el color lleva una mano muy fina, porque hay colores que no es cuestión de meterle manos y manos. Hay colores que son translúcidos, que traslucen el color del primer. Entonces, dependiendo el tono del primer, va a ser el tono del color. Eso es otro video que ya voy a hacer de diferencias de colores. Pero bueno, para que vayan sabiendo. Entonces, con una 400 corro el riesgo que se me note la raya de la lija, ¿no es cierto? Bueno, con una 600, obviamente no se va a notar la raya de la lija, no se va a notar, pero para mi gusto es muy lerdo. Demoro demasiado en lijar y acá lo que uno quiere es velocidad. La velocidad es sinónimo de dinero. Ya voy a hacer un video, perdón, de cómo es la rentabilidad de este trabajo, ¿no es cierto? Entonces con una 600 sí se puede lijar perfectamente, pero es lerdo. Yo logré con la 500 que tengo la rapidez necesaria que yo quiero y no tengo el problema de la raya de la lija. Entonces, en mi caso, a mí me funciona mucho mejor lijar con un número 500. Otra cosa importantísima que quiero decirle. Por la experiencia, por todo lo que yo he usado, en todos los casos, yo del primer para abajo lijo en seco, ya hice un video por qué, y del primer para arriba lijo al agua. Pero las lijas que yo uso acá para lijar al agua son lijas en seco. ¿Se entiende? Yo utilizo lijas en seco, pero las utilizo con agua para lijar al agua, del primer para arriba. ¿Por qué? Porque he notado que lija muchísimo más rápido, el poder abrasivo es muchísimo mayor, la lija dura mucho más también, no se desgrana tanto y el nivel de raya que me deja es menor que una lija al agua. Y sí, es más cara, obviamente, pero cuando ustedes ven que dura más, que el trabajo es más rápido, que el nivel de raya es mucho menor, obviamente conviene lijar con esa lija. Entonces, les vuelvo a repetir, en este proceso que yo lijo el agua, utilizo lijas en seco, pero las lijo con agua, para que se entienda. Entonces, después del primer, va con lija 500, ¿no es cierto? Una vez que tengo lijado el primer, ya vieron por qué es importantísimo el número de lija que tengo que usar en el primer para que no se marque la raya, ¿no es cierto? Y todos los detalles que ha tenido, obviamente en esa misma lijada, cuando se lija con el taco de goma, ahí se lija todo junto y ahí hay que controlar que haya quedado todo perfecto, que no haya quedado ningún pocito, ninguna rayita, nada. Que acá se utiliza un control de lijado también, que ya le voy a explicar qué es lo que es un control de lijado y cómo funciona. Una vez terminado el lijado del primer, viene el color, ¿no es cierto? Ustedes dan el color y entre mano y mano del color, o antes de aplicar la máquina, la laca, perdón,
se pasa un paño, un pañito barnizado que le llamamos nosotros. No sé en su país cómo se llamará. Es un paño que es una gasa literalmente que tiene un pegamento. Entonces ese pegamento cuando ustedes lo pasan en la superficie, ya una vez que aplicaron el color, sirve para sacar alguna pelucita, alguna tierrita, algo sucio que haya quedado o hasta algunos aluminios que tienen el color que hayan quedado sobre la superficie del color. Para eso se utiliza ese paño. Pero si por algún motivo le quedó grueso o algo, o necesitaran lijar el color para dar la laca, en el color, el número que yo le recomendaría, ahí sería entre 600 o 1000. Acá, esto viene acá, esto viene acá. El color yo lo lijaré con una 600 o con una 1000. Muchos van a decir, pero la 600 es muy gruesa. Pero va a depender qué tanto tengan que lijar. Si tienen que lijar porque quedó muy poroso, le erraron al diluyente y le quedó poroso y tienen que hacer una especie de desbaste, tiene que ser con una 600 o una 600 gastada, una 600 que esté gastada, que no tenga el grano bien perfecto. Y si la pintura está perfecta, está bien, y es únicamente sacarle algunos granitos que no lo sacó la gasa barnizada, con una 1000. Ya vean que estamos bajando mucho el grano, ya estamos bajando demasiado el grano. Entonces, una vez que ustedes lijaron con eso para hacerle una repasada y lo secan, iría una nueva capa de pintura ya fina como para tapar esa micro raya que quedó de estas lijas. Entonces, una vez que ustedes taparon esa micro raya con una última manito, vuelven a pasar la gasa barnizada y ahí nomás va la laca, ¿no es cierto? Va laca, barniz, como quieran llamarlos. Una vez, bueno, antes, ¿cuál es la importancia de lijar el color con este número? Si este color lo lijan con una 500 o una 400, una muy gruesa, se va a notar la raya. Entonces, si se nota la raya, cuando usted den la laca, esa raya se va a notar en el color. No lo va a tapar, no se va a disimular. Entonces, la importancia de lijar correctamente con el grano correspondiente el color. Una vez aplicada la laca, ¿no es cierto? Hay que esperar que se seque, que haga todo el proceso de evaporación del diluyente, ya que seque, ya hay que lijarla para ilustrar, para lo que es el pulido. En este caso, ya la laca, nuevamente, dependiendo la porosidad que haya quedado, dependiendo la cáscara de naranja que se llama, va a ser el grano que van a utilizar. Pero acá ya estamos hablando del orden. La laca, estamos hablando del orden de 1500 a 2000. Como podrán ver, ya el número de grano es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque ya esa lijada es para preparar la superficie y dejarlo lo más liso posible, ¿no es cierto? Para que cuando ustedes vayan a lustrar, quede todo perfecto, no quede alguna basurita que se haya caído, un pelito, una pelusa, o si quedó una chorreadura. Y dependiendo la lijada y el grano, todo, con eso usted regula la cáscara de naranja que quedó. Y la cáscara de naranja, para el que no sepa, es cuando queda todo así como arrugado, como rugoso. Bueno, con esa lijada al final se corrige todo eso y tiene que ver con la terminación de lo que es el brillo del auto, ¿no es cierto? La terminación final del vehículo. Bueno, se ha ido un poquito largo el video, pero bueno, veo que es interesante. Entonces, para llegar a una conclusión, ¿han visto la importancia de lo que es el lijado?
especialmente en la primera etapa. No es que el otro no sea importante, como ya les dije, pero es muy importante la primera etapa porque va a definir la forma del auto, la forma del vehículo, eh, cómo quedó la reparación, ¿no es cierto? Porque se supone que le han llevado el auto a repararlo. Si es simplemente un repintado, bueno, es mucho más sencillo como han visto para arriba, pero tiene sus secretitos, como quien quiere decir, o sus cuidados, dependiendo de lo que estén lijando, ya sea el primer, ya sea el color o ya sea el, la laca, ¿no es cierto? Bueno, espero que le haya gustado el video de hoy. Ya han visto que la metodología de estos videos es muy diferente a lo que normalmente se ven, que es gente aplicando, ¿no es cierto?, productos, que son muy buenos videos. Yo ya haré los míos, pero la idea es que tengan conocimiento interno de la pintura, como ya les comenté al principio del video. Entonces, si les gustó el video, quieren que hable de algún tema en especial, ya sea este tema, tienen preguntas o quieren que hable de algún otro tema, tienen alguna otra duda, por favor no duden en dejarlos en los comentarios, que lo estaré leyendo a todos, los contestaré. Y bueno, eh, esto sería todo por hoy, que tengan un excelente día y bueno, les mando un saludo muy grande a todos. Chau, chau.